La vida definitivamente son momentos. Hace más de un año, con mi amigo Said, nos embarcamos en un viaje por el sudeste asiático, Singapur, Malasia y Tailandia. Y esto nos sorprendió de maneras que nunca imaginamos. Quiero compartir contigo estos momentos tal y como los viví, con una edición sencilla y acompañada de mi música. Haré mis comentarios y te daré algunos datos que espero te hagan disfrutar más de los videos. Para hacerlo más digerible, decidí hacer esto en capítulos. Así que sin más preámbulos, Singapur. Ese día madrugamos con todo listo. Cada uno había empacado lo esencial en su maleta de mano desde la noche anterior. Desayunamos con unos amigos en un acogedor café colombiano y luego nos dirigimos al aeropuerto Kingsford Smith. El aeropuerto de Sydney es llamado así en honor a Charles Kingsford Smith, un pionero de la aviación australiana, famoso por hacer el primer vuelo transpacífico entre Estados Unidos y Australia, y el primer vuelo entre Australia y Nueva Zelanda. Pasamos migración y como buenos viajeros estuvimos puntuales en la zona de embarque y listos para subir al avión. Nos encontramos camino a Singapur. ¿Cómo te sientes, Jairo? ¿Contento? Lo que sí he notado es que el avioncito que nos tocó está como un poquito remendado. Mira, ahí se puede ver una cara. ¿La ven? Lo más chistoso es que Jairo compró los pasajes y a mí me dieron fue ventana. Me dieron la ventanita. Y Ustedes sabían que va por primera vez. Y ahorita Jairo está eligiendo qué vamos a comer. ¿Qué te vas a pedir? Vamos a elegirnos unas hamburguesas y 2 cervecitas para el camino. 7 horas de vuelo a Singapur. Bueno, corrección, fueron 8 horas y media realmente. Al fondo puedes ver la silueta de la bella ciudad de Sydney. No tenemos internet, toca distraerse de alguna forma porque #economy. Estamos por aterrizar a Singapur. Singapur es un país insular ubicado en el sudeste asiático. Es un lugar único en el extremo sur de la península de Malaca, con una rica historia que refleja su pasado británico, malayo y japonés. Su nombre significa Ciudad del León. Esto proviene de las palabras sánscritas Singha, que significa león, y Pura, que significa ciudad. Otro dato más es que Singapur es una ciudad-estado, es decir, es un país y ciudad al mismo tiempo. Así que la capital de Singapur es Singapur. El aeropuerto internacional Changi nos recibe. Como colombianos no necesitábamos visa, solo nuestro pasaporte, aunque es recomendable tener reserva de hospedaje, vuelo de regreso y fondos suficientes. En nuestro caso fue todo más sencillo. Este aeropuerto tiene la cascada interior más alta del mundo, la llamada Rain Vortex, con 40 metros de altura. Se encuentra en el centro del complejo Jewel Changi, que es una estructura con forma de rosquilla de vidrio y acero conectada a las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto. El Rain Vortex no es solo una atracción turística, sino también un sistema de recolección de agua de lluvia que alimenta el complejo y el paisajismo circundante. Este aeropuerto es simplemente impresionante y reconocido como uno de los mejores del mundo. Te invita a explorar durante horas. Puedes descubrir tiendas de lujo, restaurantes, jardines, piscinas y cines. Es como una ciudad dentro del aeropuerto. Y aunque parece abrumador, la verdad es fácil de navegar. Puedes encontrar hermosas estructuras y arte en general en todas partes. Luego de dar unas vueltas por el aeropuerto, nos dirigimos a tomar el metro que nos llevaría al centro de la ciudad, donde estaba ubicado nuestro hostal en pleno barrio chino.
El metro de Singapur, conocido como el Mass Rapid Transit, es una forma súper eficiente de moverse por la ciudad. Con su red extensa y rápida, es el principal medio de transporte público y una excelente opción para explorar Singapur. Para usar el metro puedes pagar con una tarjeta EasyLink o una tarjeta de crédito o débito con Taldez. El precio promedio de un viaje oscila entre $1.50 y $2.50, dependiendo de la distancia recorrida. Saliendo de la estación caminamos hacia el hostal y para mí esta era oficialmente la primera vez que caminaba en las calles de Singapur. La moneda oficial de este país es el dólar singapurense y los 4 lenguajes oficiales son el inglés, el malayo, el chino mandarín y el tamil. En su cultura hay una mezcla de influencias malayas, chinas, indias y occidentales. Como la noche era joven, apenas llegamos al hostal, dejamos las maletas en un locker y salimos a explorar la ciudad. La verdad, la reserva del hostal era más que todo para dormir y guardar las maletas, ya que el resto del día mantendríamos por fuera para disfrutar harto de la ciudad. ¿Una bebida o qué? La ciudad estaba muy tranquila aquella noche de domingo, y como todo buen domingo, todo cerraba temprano, pero logramos comer y beber algo para celebrar la llegada. Solita. Al día siguiente, En el segundo día madrugamos, tomamos un café y nos dirigimos a la estación de metro de Chinatown, que estaba cerca del hostal. El primer lugar que visitamos fue Little India, un vibrante barrio étnico en Singapur, conocido por su rica cultura india, mercados, templos y restaurantes. Es un lugar lleno de colores, aromas y sabores, donde se puede experimentar la vida cotidiana y parte de las tradiciones de la comunidad hindú en Singapur. Qué bonito. Caminando por este sector te puedes dar cuenta de la influencia hindú, sobre todo por el recorrido en el templo Sri Veeramalakaliamman. No sé cómo pronunciarlo. Sobre todo por el reconocido templo Sri Veeramakaliamman, el cual data del año 1881, construido por los primeros migrantes indios que llegaron a esta zona llamada Serangoon. Acá no se puede pelear, ve, no se puede pelear. 2 años de cárcel. Lo particular de Singapur es que puedes saltar de una cultura a otra sin darte cuenta. Puedes estar en China, luego en India y de pronto estás caminando por el sector árabe.
La Mezquita del Sultán es el eje central del barrio árabe. La entrada está reservada para musulmanes, pero puedes tomarte lindas fotos con su arquitectura. Singapur suele ser un país caro para los turistas, pero si eres bueno caminando, vas a disfrutar mucho de conocerlo. La seguridad y tranquilidad se nota en cada parte que vayas. La cantidad de cámaras de seguridad es impresionante. Durante el recorrido puedes darte cuenta de la calidad de vida que llevan los singapurenses, además de que se nota que el país está en crecimiento constante. Mientras caminábamos por el centro durante un par de horas y aún buscando el desayuno, nos encontramos con este edificio que desde lejos nos había llamado la atención por su particular forma. Rodeamos el edificio y decidimos darle una visita. Este edificio que parece de película es el Parkview Square, ubicado en el corazón de Bugis, un distrito cercano al centro. Luego de investigar, te das cuenta de que no solo su arquitectura lo hace especial. El lobby es simplemente espectacular, es un tributo al estilo Art Deco. Esto que vimos en el primer piso es el Atlas Bar, uno de los mejores bares de Asia con más de 1300 variedades de ginebra. En el tercer piso un museo y en los pisos superiores alberga el consulado de Omán, las embajadas de los Emiratos Árabes, Austria y Mongolia, además de oficinas de diferentes compañías. En su interior puedes encontrar obras y esculturas de diferentes artistas. El lugar está lleno de significados y está hecho con los mejores materiales. El edificio fue inaugurado apenas en el 2002, pero pareciera mucho más antiguo por el tipo de arquitectura. ¿Me vas a gastar una aquí o qué? Uy, marica, yo vendría. ¿Y qué nos tomamos, un aguardiente? Pediría un martini. Indiscutiblemente sería lo primero que pediría, un martini. Sí, en traje, corbata. Yo aquí me pediría un chirrinchi. Nos sorprendió mucho ver una obra del famoso escultor y pintor Fernando Botero. Bueno, hasta este punto aún no habíamos desayunado, aún estábamos buscando el desayuno, pero para que vean la emoción de conocer y explorar un sitio, simplemente caminando y tomando uno que otro refresco.
Después de caminar y caminar, encontramos a uno de estos malls para conocer y de paso desayunar. Vimos algunos locales y encontramos un mini market para ver qué productos tenían y qué tan diferente eran a lo que ya conocíamos. Podría decir que se sentía como entrar a una tienda de conveniencia muy occidental. No, cuéntame cuál es la programación para el día de hoy. Vamos a desayunar primero a las 10:30 de la mañana y de ahí vamos a comenzar a Merlión y luego vamos a andar por la bahía de Nueva York. Por ahora. ¿Qué opinas de lo que has visto en esta ocasión de Singapur? No, espectacular, la ciudad muy limpia, muy ordenada, muy moderna, Ajá. muy bacana, muy bonita. Encontramos un sitio y optamos por un desayuno tradicional, huevos, salchicha, pan y café. En realidad no nos atrevimos a comer algo en Little India, ya entenderán por qué no. En realidad era para cuidar el estómago. Venía molestando a Said por el hostal que habíamos escogido en Singapur, pues la verdad era básico, era lo que necesitábamos, pero tenía un olor que combinaba pata y sobaco sudado, pero pues eso no nos molestó ya que siempre nos mantuvimos afuera. Ah, no, pues si usted viaja conmigo más, ahí sí ya. A ver, ¿quiere que mostremos el hostal? No, el estancia fue un descargo. El hostal no me compara con lo que estamos... Pero el estancia no vamos a estar, solamente vamos a estar todo el mundo. No, es que a ver, la técnica es no alquilar en un hostal caro, sabiendo que uno no va a estar ahí todo el día. Pero el descache al elegir ese hostal se vería compensado más adelante en el viaje, porque ya tendríamos mejores lugares para quedarnos. Ahí te estaré contando. Una vez ya listos con el desayuno, nos dirigimos hacia uno de los lugares más reconocidos de la ciudad. Durante el camino nos deteníamos a ver cuánta escultura, edificio, lo que fuera que nos interesara. Este es el Civilian War Memorial, un monumento que honra a los civiles de todas las razas que murieron durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Sus 4 pilares simbolizan el sufrimiento compartido de las comunidades afectadas. Luego nos dirigimos a la explanada, o mejor conocida como Theatres on the Bay, la cual consta de estos edificios similares a un caparazón. Es el centro de artes escénicas. Queda a un lado de la desembocadura del río Singapur y conectado con el Marina Bay. Caminando un poco más, se encuentra el famoso complejo de lujo llamado Marina Bay Sands, con su arquitectura icónica. El complejo tiene un hotel con piscina infinita, las cuales son esas 3 torres que puedes ver conectadas con una plataforma en forma de barco llamada Sky Park. Hay casinos, centro comercial, museo, teatros, restaurantes, espacios para convenciones y más.
Por el momento nos encontrábamos al lado opuesto contemplando la vista y visitando el Merlion Park, lugar que alberga la mascota y personificación nacional de Singapur. Acá se encuentra esta estatua de 8,6 metros de alto de una criatura mítica con cabeza de león y cuerpo de pez, un ícono que fusiona pasado y presente. Estuve leyendo y según los historiadores y gente que conoce el tema, en Singapur no habían leones nativos cuando le dieron el nombre, por lo que creen que lo confundieron con un tigre malayo. Lo que sí es cierto es que Singapur es uno de los 4 tigres asiáticos junto a Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong. Son llamados así por su rápido crecimiento económico y su éxito en la industrialización. Estamos en el CBD de Singapur. ¿Qué horas son? 2:25 de la tarde. 2:25 de la tarde, con un calor ni el hijo de madre. Esta es la parte, una parte como colonial, la parte moderna. Y tienen hasta un gallo en el... Aquí, ve al gallo. Míralo, ve. En jardín bonito así. Uy, tan picado, muy picado. Y en nuestra caminata pasando por el distrito de negocios y de vuelta a Chinatown, nos encontramos este templo, el Yang Hong Ken. Este templo chino es uno de los más antiguos de Singapur. Construido en 1839 por la comunidad Hokkien, rinde homenaje a Masu, la diosa del mar que protege a los marineros y pescadores. Su arquitectura tradicional del sur de China es un ejemplo destacado de la rica herencia cultural de la región. Al ver estos techos ornamentados y detalles chinos, nos transporta a ese país. La entrada es gratuita. Bueno, y a decir verdad, a lo largo del recorrido que has visto, no hemos gastado en pagar cosas, en realidad ha sido más en comida. Así que de caro Singapur por ahora no tanto. Singapur, al encontrarse cerca de la línea del Ecuador, tiene un clima tropical, manteniendo temperaturas altas durante todo el año y constante lluvia, algo de lo que fuimos testigos precisamente en esta caminata.
Para pasar la lluvia nos dirigimos a un sitio reconocido por ser una de las más antiguas estructuras victorianas del sudeste asiático. Esta se llama Lau Pa Sat, que significa mercado antiguo. Fue construido en 1894 como mercado de pescado. Actualmente es un patio de comidas, en el cual puedes encontrar pequeños restaurantes, algunos que cuentan con premios Bib Gourmand, otorgado por la guía Michelin, una categoría independiente que reconoce a los restaurantes que ofrecen una excelente relación, calidad y precio. No sé si has visto algunos platos de estrella Michelin que son desagradables y no pagarías lo que valen. Pues en este caso, uno de los restaurantes en los que comimos y que tienen el premio Bib Gourmand cumplen con lo prometido. Pagamos lo justo y comimos realmente bien. Ahora sí, listos con el almuerzo, seguimos caminando para conocer el famoso complejo de edificios Marina Bay Sands. Fue inaugurado en el 2010 y se convirtió en un sitio llamativo en Singapur. Lo primero que conocimos fue el mall llamado The Shops at the Marina Bay Sands, tiendas de lujo y opciones gastronómicas. El mall está conectado con el hotel, el cual consta de esas 3 torres conectadas por el Skypark, una plataforma de observación que contiene una piscina infinita y restaurantes. Regularmente debes pagar para poder estar en la plataforma de observación, pero Said me mencionó que sería mejor reservar en uno de los restaurantes y así podríamos comer, beber y tener la vista panorámica de Singapur. La reserva la tuvimos en Spago, un restaurante de cocina californiana ubicado en el piso 57. Realmente fue una gran idea tener la experiencia completa. La vista desde arriba era impresionante, ver los jardines, el gran invernadero y de fondo los buques en la bahía y del otro lado la majestuosidad de la ciudad. $100% recomendado optar por esta opción, pero me dirás qué tan caro fue. El ticket solo para entrar a la plataforma de observación es de $39 aproximadamente, mientras que la reserva en el Spago no tiene costo, solo lo que consumas. Entonces puedes gastar esos $39 o más en comida y tener acceso a la vista. A nosotros la emoción nos hizo consumir un poco de más, pero definitivamente valió la pena. Una vez arriba, quieres es pasarla bien y aprovechar el momento.
la experiencia en el Marina Sands? Increíble, indescriptible, maravillosa. ¿Era lo que esperabas? Sí, fue más de lo que me imaginé. Muy contento, de verdad que muy bacán, muy bacán. Estamos aquí en el interior del Marina Sands. La idea era de que luego de la cena bajaríamos a ver el show de luces, pero ya había terminado. Eso no fue problema, pues tendríamos un día más en la ciudad antes de partir para Kuala Lumpur. Por el momento terminamos caminando alrededor del complejo hasta el cierre y nos dirigimos a descansar un poco, pues al día siguiente tendríamos un día igual de productivo para seguir explorando la ciudad. Revisando mis archivos, me di cuenta de que tenía horas de grabación esperando para ser compartidas. Se me han perdido un montón de videos, así que es mejor agruparlos, editarlos y dejarlos aquí registrados. Así que decidí sacarlas de ese olvido digital y compartirla con ustedes y revivir la magia de ese viaje. Son grabaciones crudas, sin pretensiones, hechas en una época en la cual jugaba a ser creador de contenido sin saberlo. Solo quería capturar la esencia del viaje. Así que gracias por ver y un gran abrazo para ti.